En mayo de 919, los nobles francos y sajones eligieron rey al duque sajón Enrique en Fritzlar. Ya sea antes o después de esto, los magnates bávaros y otros francos eligieron al duque bávaro Arnulfo como su rey. Después de su elección en Fritzlar, Enrique entró en campaña contra Burcardo de Suabia, a quien sometió, alcanzando un pacto de amistad con él, como ya había hecho con Everardo de Franconia. El nuevo rey sajón recibió la sumisión de Burcardo y al mismo tiempo confirmó la posición virreinal del duque suabo. El ascenso de Enrique había coincidido con una revuelta contra el gobierno de Carlos el Simple en Lotaringia, liderada por Gisleberto. Enrique dio su apoyo a Gisleberto e intervino en 920 o 921 contra Carlos el Simple en Lotaringia. La campaña terminó con un armisticio en el verano de 921. Más tarde ese año, Enrique obligó a Arnulfo de Baviera a someterse. Una vez más, el rey hizo uso de un pacto de amistad para definir la naturaleza futura de la relación. Arnulfo renunció a su título real y se convirtió en el hombre de Enrique, quien le confirmó su posición virreinal. Estos pactos de amistad con los duques eran una expresión de la nueva política de Enrique I. Tenía más de 40 años cuando se convirtió en rey y había tenido una amplia experiencia en establecer su supremacía y defender sus posesiones. Los Liudolfingos se habían establecido como duques sin encontrar ninguna rivalidad significativa, lo que sugiere un cierto grado de consenso con otros señores nobles. El duque sajón estableció su señorío reconociendo los poderes intermedios en los otros ducados, concediendo a los duques una posición virreinal y los vinculó a él mediante pactos de amistad. También estableció estos pactos con las principales familias nobles de Sajonia y la Baja Lotaringia y con los conradinos. Durante su reinado, Enrique logró la recuperación de Lotaringia en 925, luego de romper el armisticio firmado con Carlos el Simple. En una asamblea celebrada en Worms en 926, Enrique concluyó un pacto de amistad con Rodolfo II de Borgoña. El gobernante borgoñón reconoció el señorío de Enrique y también le entregó sus derechos a gobernar el reino de Italia. En esa misma asamblea, se decidieron medidas defensivas contra los magiares, que consistían en ampliar las fortificaciones existentes y construir otras nuevas, y que debían aplicarse en todo el reino. En 932, Enrique se sintió lo suficientemente fuerte como para entrar en conflicto abierto con los magiares. Cuando en 933 los magiares aparecieron en Sajonia, fueron derrotados por Enrique. Al año siguiente, venció a un rey danés en la frontera norte. Las victorias sobre ambos invasores, los magiares y los escandinavos, le dieron al primer rey sajón una reputación que se extendió mucho más allá de las fronteras de su reino. El rey Enrique murió el 2 de julio de 936 y solo 5 semanas después, el 7 de agosto, Otón I fue elevado al trono en Aquisgrán por todos los duques y otros magnates, siendo coronado y ungido por los arzobispos de Maguncia y Colonia. Ni bien asumió el trono, Otón actuó, en septiembre de 936, contra los eslavos rebeldes del Elba. Se establecieron nuevos margraviatos en el Bajo Elba y en el Elba Medio, signo de una política de dominación más intensa y de una intención de reclamar y establecer hegemonía sobre las áreas eslavas occidentales hasta el Oder. A la muerte del duque Arnulfo de Baviera, Otón redujo el alcance de los derechos ducales de que disfrutaban sus hijos. Estos incidentes produjeron oleadas de desaprobación, de indignación, que afectaron al equilibrio de poder de las familias. En 938, el joven rey fracasó en su intento de derrotar a los hijos del duque bávaro, lo que desencadenó una serie de levantamientos en Sajonia, Franconia y Lotaringia que duraron hasta 941. A diferencia de su padre, Otón no estaba dispuesto a presentarse como el primero entre iguales ni entrar en pactos de amistad con otros magnates que impusieran obligaciones a ambas partes. Insistía en la sumisión y tomaba decisiones arbitrarias al estilo de la realeza carolingia. Otón exigió la precedencia que le correspondía como ungido del Señor y estaba convencido de que su realeza era una realeza por gracia de Dios. En cambio, Otón introdujo un nuevo elemento en esta política. Intentó vincular la dinastía real con la de los duques mediante alianzas matrimoniales y asegurar los ducados para los miembros de la familia real. Por ejemplo, en Baviera, el duque Bertoldo, hermano de Arnulfo, debía casarse con la hermana de Otón o con su hija. El matrimonio no se celebró, pero el hermano de Otón, Enrique, sucedió a Bertoldo y desde 936 o 937 estaba casado con Judith, hija de Arnulfo.
Otón se vio inmerso en la política franco-occidental, borgoñona e italiana como consecuencia de las relaciones existentes. Otón, que disponía de fuerzas y armamentos superiores, pronto se encontró en una posición hegemónica. En Francia occidental fomentó un equilibrio entre el rey Luis IV y el duque Hugo, ambos casados con hermanas de Otón. Mientras tanto, Lotario, rey de Italia, había fallecido en 950, lo que estableció una nueva situación política. Berengario II se hizo coronar rey de Italia, encarceló a la viuda de Lotario, Adelaida de Borgoña, quien pidió ayuda a Otón, lo que provocó así intervenciones independientes en Italia por parte del hermano de Otón, Enrique de Baviera, y de Liudolfo de Suabia, hijo de Otón. Durante su primera expedición italiana, entre el otoño de 951 y febrero de 952, Otón recibió el trono de Italia y se casó con Adelaida, la reina viuda, pero no pudo expulsar a Berengario II ni organizar una expedición a Roma para recibir la corona imperial. Las acciones de Otón generaron malestar dentro de la propia familia de Otón, que desembocaron en un nuevo levantamiento general. Liudolfo, quien esperaba obtener la corona del reino lombardo, se encontró no solo con que él estaba excluido en Italia mientras que su tío Enrique era favorecido, sino también con que su propia sucesión estaba amenazada. Además, se opuso a la excesiva influencia de Enrique y de la nueva reina en la corte. La rebelión de Liudolfo estalló en 953 y duró hasta 955. La situación se complicó cuando los magiares renovaron sus ataques contra el reino en 954 y cuando la tribu eslava de los abodrites, al este del Elba, también se rebeló, pero para el mes de abril de 955, la rebelión había sido sofocada. Respecto a los magiares, Otón le salió al encuentro con un ejército de francos, suabos, bávaros y bohemios. Ambas fuerzas se encontraron el 10 de agosto de 955 en Lechfeld, donde Otón obtuvo una importante victoria. En tanto, los abodrites fueron derrotados en Recknitz, en el este de Mecklemburgo, el 16 de octubre de 955. Cuando volvió a ser dueño de la situación tras la represión de la revuelta de Liudolfo, Otón lo envió a Italia para expulsar a Berengario II y a su hijo Adalberto, que se habían vuelto efectivamente independientes, pero tras la muerte de Liudolfo en el otoño de 957, los dos recuperaron y extendieron su poder. La nueva perturbación del equilibrio de poder dentro de Italia y la amenaza interna al papado le dieron a Otón la oportunidad de adquirir el trono imperial. El 2 de febrero de 962, Otón recibió la corona imperial de manos del Papa Juan XII y Adelaida fue coronada y ungida con él. Tras la coronación, Otón inició una guerra contra Berengario y Adalberto. Berengario se rindió a finales de 963 y fue enviado al exilio en Bamberg. Adalberto huyó, regresó después de la salida del emperador de Italia y fue derrotado por un ejército enviado por Otón I en 965, bajo el mando del duque Burcardo de Suabia. Otón no nombró un nuevo subrey, gobernando él directamente en el reino italiano. Otón y sus sucesores emplearon una política de explotación de los conflictos de intereses entre las distintas familias aristocráticas, preservando un equilibrio del poder entre margraves, condes y obispos, además de fomentar el desarrollo de nuevos margraves más pequeños y de concesión de privilegios a los obispados. A partir de este momento, el principal problema de Otón I fue resolver la relación entre el emperador, el papa y Roma. La aristocracia romana y el papa no tenían ningún interés en una aplicación práctica del poder imperial sobre Roma, como así también dentro de Italia. En el periodo posterior a la coronación hubo una serie de levantamientos y audiencias judiciales, con rápidos cambios de control sobre Roma. Como era típico de su estilo de gobierno, Otón exigió sumisión a su voluntad. Además, Otón depuso al Papa Juan XII, mediante un sínodo romano y eligió a un antipapa, León VIII, infringiendo así el principio legal de que un papa no está sujeto a ningún tribunal terrenal. También obligó a los romanos a hacer un juramento de que nunca elegirían ni consagrarían a un papa sin el permiso de Otón y de su hijo. Tras la muerte de Juan en mayo de 964, los romanos pidieron a Otón su consentimiento para la elección de un nuevo papa, ya que estos no reconocían a León VIII, pero el emperador insistió en tener a su papa. En junio de 964 sitió Roma hasta que los romanos le entregaron a su papa, Benedicto V, quien quedó prisionero en Hamburgo hasta su muerte. De esta manera, Otón había obligado al papado y a los romanos a reconocer un ejercicio genuino del poder imperial. A principios de 965 regresó a las tierras alemanas de su imperio. Un nuevo levantamiento romano contra el Papa Juan XIII hizo volver a Otón a Italia, esta vez para una estancia de 6 años, de 967 a 972. Otón, arrastrado por su política italiana, entró en conflicto con Bizancio por la supremacía sobre los principados lombardos.
El resultado fue un compromiso. Otón conservó la supremacía feudal sobre Benevento y Capua y también consiguió una princesa bizantina, Teófano, sobrina del nuevo emperador Juan Tzimiskes, para su hijo, que había sido coronado coemperador en 967. Pero su larga estancia en Italia comenzó a generar cierto malestar al otro lado de los Alpes. El emperador decidió regresar solo para pasar sus últimos meses, pues Otón murió el 7 de mayo de 973, como su padre, en el palacio de Menleben.